No soy lo que me sucedió, soy lo que elegí ser, de Carl Jung. La célebre frase de Carl Gustav Jung, no soy lo que me sucedió, soy lo que elegí ser, encierra una profunda reflexión sobre la naturaleza de la identidad humana, el poder de la voluntad y la capacidad transformadora de las decisiones. Lejos de ser una simple declaración motivacional, esta afirmación plantea un diálogo entre pasado y presente, entre condicionamiento y libertad, y entre destino y elección personal. Analizarla nos permite comprender mejor la relación que tenemos con nuestras experiencias y el modo en que éstas influyen, pero no determinan de manera absoluta quiénes somos. Cada individuo nace en un contexto específico, una familia, una cultura, un entorno social y económico. A lo largo de la vida se acumulan experiencias que marcan la manera en que interpretamos el mundo y nos concebimos a nosotros mismos. Muchas de estas vivencias son inevitables: pérdidas, traumas, injusticias o, por el contrario, privilegios y oportunidades. De ahí que, en ocasiones, parezca que nuestra identidad es únicamente el resultado de lo que nos ha sucedido. Sin embargo, Jung rompe con esta visión determinista al recordarnos que, aunque el pasado influye, no lo es todo. El ser humano no está condenado a repetir indefinidamente las huellas de sus heridas ni a definirse solo por aquello que sufrió. Nuestra historia importa, pero no nos limita completamente. Lo decisivo es lo que elegimos hacer con esa historia. Aquí se abre la posibilidad de asumir una postura activa frente a la vida. El ser humano es, en gran medida, un hijo de su historia. Cada vivencia, cada palabra recibida, cada silencio y cada herida dejan marcas invisibles en la psique que se convierten en huellas de identidad. El pasado es el terreno sobre el que se edifica el presente. Determina patrones emocionales, moldea creencias y condiciona actitudes. Sin embargo, no es una cárcel absoluta, sino una base que puede ser reinterpretada y transformada con la conciencia y la libertad. La infancia es, probablemente, la etapa más decisiva en la formación de la identidad. Los vínculos tempranos con padres o cuidadores configuran la manera en que el niño aprende a percibirse y a percibir el mundo. Un ambiente amoroso siembra seguridad. Uno caótico o violento introduce desconfianza y miedo. Estas experiencias iniciales suelen internalizarse como verdades inconscientes. Soy digno de amor, no valgo nada, debo complacer para ser aceptado. A lo largo de la vida, las experiencias refuerzan o desafían estos mensajes primordiales. Así, la identidad no es una esencia fija, sino un proceso continuo de construcción. El pasado no desaparece, se convierte en material de la memoria y en filtro de percepción. Los traumas, las pérdidas y las injusticias ejercen un peso silencioso en la personalidad. Muchas veces se convierten en lo que Carl Jung llamaba complejos, núcleos emocionales cargados de energía que influyen en pensamientos y conductas sin que la persona sea del todo consciente. Alguien abandonado en la infancia puede vivir con un complejo de abandono que colorea todas sus relaciones adultas, generando miedo a la intimidad o dependencia extrema. Este peso del pasado puede traducirse en reacciones automáticas, en repeticiones compulsivas o en la dificultad para elegir libremente. En este sentido, el pasado actúa como un programa oculto que empuja a revivir lo no resuelto. El pasado es poderoso, pero no absoluto. Somos más que lo que nos ocurrió. Aunque las experiencias moldean, el ser humano posee la capacidad de resignificar lo vivido y abrirse a nuevas posibilidades. Jung sostenía que lo importante no es lo que nos sucedió, sino lo que elegimos ser con ello. La libertad, aunque situada y limitada, permite transformar las cadenas en camino de crecimiento.
La psicología profunda invita a mirar atrás, no para quedarse atrapado, sino para comprender e integrar. Ignorar el pasado conduce a repetirlo. Enfrentarlo con coraje posibilita la integración y el cambio. La identidad no se construye solo a partir de hechos vividos, sino también de las narraciones que elaboramos sobre ellos. La memoria no es un archivo neutro, sino una interpretación en constante reescritura. Al reinterpretar el pasado desde una mirada más madura, la persona puede pasar de sentirse víctima a reconocerse como sobreviviente y de ahí a transformarse en alguien capaz de dar sentido y servir a otros. Por ello, la identidad madura integra tres dimensiones. 1, 2, 3. Reconocer el pasado. Aceptar lo sucedido sin negación. Resignificarlo. Encontrar un sentido que transforme la herida en aprendizaje. Elegir un presente nuevo. Vivir de acuerdo con lo que se quiere ser, no solo con lo que se fue. El peso del pasado no tiene por qué ser una condena. Puede convertirse en un maestro. Quien conoce sus sombras está mejor preparado para vivir con autenticidad y compasión. El sufrimiento asumido con conciencia suele abrir la puerta a la empatía y a la capacidad de acompañar a otros en su dolor. La construcción de la identidad, entonces, es un proceso dinámico. Somos la suma de lo que nos ocurrió, lo que recordamos y lo que decidimos hacer con ello. El pasado nos marca, pero nuestra libertad y nuestro presente nos permiten esculpir la forma final. El centro del pensamiento junguiano es la idea de individuación, el proceso de convertirse en uno mismo, de integrar la sombra y los aspectos inconscientes para alcanzar una totalidad auténtica. En este proceso, la libertad de elegir ocupa un lugar fundamental. No podemos cambiar lo que nos pasó, pero sí podemos decidir qué significado le damos, cómo lo reinterpretamos y hacia dónde orientamos nuestra existencia. Cuando Jung afirma «soy lo que elegí ser», está señalando que la identidad no se agota en los hechos del pasado, sino que se reinventa continuamente a través de decisiones conscientes. Cada elección, grande o pequeña, nos permite tomar distancia de lo vivido y reconfigurar nuestro presente. Esta visión empodera al individuo porque lo invita a reconocerse como protagonista de su destino en lugar de víctima pasiva de las circunstancias. Algunas corrientes filosóficas y psicológicas sostienen que el ser humano está determinado casi por completo por su biología o por su entorno social. En cambio, Jung nos propone un camino intermedio. El pasado importa, pero no es definitivo. Lo que verdaderamente define a una persona es la capacidad de asumir responsabilidad por sí misma. Esto significa que no podemos cambiar la infancia difícil, la traición sufrida o la pérdida irreparable, pero sí podemos decidir si esas experiencias se convierten en cadenas que nos atan o en aprendizajes que nos impulsan a crecer. Elegir ser no implica negar lo sucedido, sino darle un nuevo sentido desde la madurez y la conciencia. Aceptar la idea de Jung trae consigo una consecuencia ética importante. Si soy lo que elijo ser, entonces soy responsable de mis actos y de mi manera de vivir. No puedo culpar eternamente al pasado de mis comportamientos actuales. Esta postura exige valentía, porque significa que no basta con señalar lo que me hicieron, sino que debo preguntarme qué estoy haciendo yo con ello. En un plano existencial, la frase también nos recuerda que la vida es un proceso inacabado. Siempre estamos en construcción, en búsqueda de esa identidad más plena que no se define por lo que pasó, sino por lo que está por venir. En otras palabras, nuestra esencia no está en lo que sufrimos, sino en la forma en que decidimos trascenderlo. Llevar esta idea a la práctica implica cultivar la reflexión y la autoconciencia. Muchas veces reaccionamos de manera automática, condicionados por heridas pasadas. Pero si nos detenemos a pensar,
podemos elegir conscientemente otra forma de actuar. Por ejemplo, alguien que fue objeto de violencia en su infancia puede repetir ese patrón en sus relaciones, o bien elegir conscientemente romper el ciclo y construir vínculos basados en el respeto. Lo mismo ocurre en el ámbito profesional, académico o afectivo. No somos lo que nos negaron o lo que nos falló, sino lo que decidimos construir a partir de esas ausencias. La frase de Jung nos deja frente a una verdad esencial. El ser humano no es simplemente el resultado mecánico de lo que le ocurrió, sino un ser llamado a decidir, a reinventarse y a esculpir su identidad en el crisol de la libertad. No soy lo que me sucedió no implica negar la realidad de las heridas, ni trivializar el peso del pasado, sino reconocer que no existe experiencia, por dolorosa que sea, que tenga el poder de definirnos de manera definitiva. Lo que somos, en última instancia, se juega en el terreno de la elección de dar un nuevo sentido, la elección de transformar la herida en sabiduría, la elección de convertirnos en protagonistas de nuestro destino. Esta afirmación nos libera de la tiranía del determinismo. No estamos encadenados de manera absoluta a los errores cometidos, a las injusticias sufridas o a los condicionamientos de la infancia. Ciertamente, esos sucesos son parte de nuestra historia y nos han dejado huellas profundas, pero no son la sentencia final. En cada instante, el ser humano puede tomar una postura distinta frente a lo vivido, elegir sanar en lugar de repetir, elegir la verdad en lugar de la negación, elegir la esperanza en lugar del cinismo. Decidir quién queremos ser no es un acto único, ni un gesto de voluntad aislado. Es un camino que se recorre cada día, en lo grande y en lo pequeño. La elección se manifiesta en nuestras palabras, en la manera de responder al conflicto, en la forma de relacionarnos con quienes amamos, en el modo en que enfrentamos nuestros miedos. La elección es silenciosa pero poderosa. Va moldeando el carácter, redibujando la identidad y abriendo horizontes que parecían imposibles. Al asumir que soy lo que elegí ser, también acepto una gran responsabilidad. No puedo culpar indefinidamente al pasado, ni esperar que otros definan mi rumbo. La madurez implica reconocer que, aunque no elegí mis heridas, sí soy responsable de cómo las gestiono. En esa conciencia surge la verdadera libertad. Ya no se trata de buscar culpables, sino de asumir un camino de transformación. La frase de Jung, en su fondo más hondo, es también un canto a la esperanza. Dice a cada persona que no importa lo que le haya sucedido, abandono, violencia, fracaso, pérdida, siempre hay un margen de creación posible. La vida no está cerrada mientras haya capacidad de elegir, y cada elección hacia la verdad, hacia el amor, hacia la autenticidad, nos acerca un poco más al ser que podemos llegar a ser. En definitiva, la grandeza humana radica en esa capacidad de decir, mi pasado me marca, pero no me encadena, me condiciona, pero no me define. Yo decido qué hacer con él, yo elijo quién quiero ser. Allí, en esa intersección entre herida y libertad, entre historia y presente, el ser humano encuentra su verdadera dignidad y el sentido más profundo de su existencia. Elegir ser no elimina la necesidad de terapia, medicación cuando corresponde, ni de redes de apoyo. Hay historias con violencia, pobreza y enfermedad que requieren justicia social, además de crecimiento personal. La compasión por uno mismo no compite con la responsabilidad, la sostiene. Lo que me sucedió es el lienzo, lo que elijo ser es la firma. Elegir ser no borra la textura de la tela, la ilumina con un trazo propio. Jung nos invita a pasar de la biografía como fatalidad a la vida como obra, donde la sombra se convierte en maestra, el sí mismo en guía y el servicio en destino.
No se trata de prometer grandezas, sino de ser fiel al siguiente acto verdadero. Allí, en lo pequeño, la libertad situada se vuelve historia nueva,